La ira es una emoción humana natural. Y bueno, hoy estamos muy contentos de poder estar nuevamente con todos ustedes, con una pareja real, una pareja de verdad, que han conformado una familia cotidiana. Muy bienvenidos sean. A ver, ¿a quiénes tenemos hoy por acá? Hola pastora, mucho gusto, mi nombre es Rodolfo Quevedo. Hola, ¿cómo está, pastora? Mi nombre es Liliana Ospina. Bueno, bienvenidos. Rodolfo, ¿hace cuánto que están juntos? Pastora, nosotros llevamos 20 años juntos, 19 casados. ¿Tienen hijos? Tenemos dos hermosos hijos, uno de 20 años y la niña de 10 años. ¿Cómo se conocieron? Bueno, aquí toca hacer las dos versiones, ¿no? Entonces, la versión de Rodolfo, ¿cómo se conocieron? Bueno, yo la vi a ella en una buseta, yo la conocí a ella en la buseta, me impactó y yo dije, esta mujer va a ser el amor de mi vida. Y efectivamente, yo la busqué. En la buceta. Yo la fui persiguiendo hasta que la contacté y me le presenté y ahí nos dimos una cita y nos empezamos a hablar. Y luego, ¿cuál era el recorrido que iban a hacer en la buceta, Liliana? Es que como vivíamos juntos, yo vivo vivíamos cerca, entonces él vivía en un barrio y yo en el otro, entonces yo cogía primero la buseta y más adelante siempre se subía el mismo muchacho que me observaba. Ah, eso fue ya con días. Ah, bueno. ¿Y cuánto tiempo pasó de que se conocieron y ya se hicieron novios? Eso fue 3 meses de novios, no más. O sea, pero ¿y de amigos? No, nada, fue 3 meses de amigos y conocidos y quedó embarazada de una vez. A los 3 meses de conocerse. A los 3 meses ya, o sea, todo fue muy rápido, la salida de nosotros fue iniciando, pues nos conocíamos, pero en realidad, o sea, la química fue muy, muy rápida, también Fue me agradó intenso. mucho. Sí, fue una determinación de estar juntos Fue intenso. Bueno, ¿qué te enamoró de Rodolfo? Me enamoró mucho la forma de ser, su romanticismo, era muy romántico. Sí, me hablaba muy bonito, era muy detallista, me conquistó muy rápido. Aún. Ah, todavía la sigue conquistando. Rodolfo, ¿cómo fue entrar en ese proceso ya, pues, 3 meses y ya papá? Uy, sí, no fue fácil, pastor. ¿Cuántos años tenías? 22. ¿Y Liliana? 22 años, la misma edad, tenemos Tenemos la la misma misma edad. edad. Ah, ok. Nos llevamos 25 días. No fue fácil, no aceptaba ser como papá todavía, no me veía como un papá. Y igual ella era la menor de 8 mujeres. Yo no sabía en qué me había involucrado, hay algunas que no me conocían todavía y ella decía, ¿cómo así que la niña embarazada? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Ay, quién? por Dios. Entonces fue un choque duro tanto para mí, en mi casa eran felices porque, ay, ¿cómo así mi amor? Pero para ella sí fue la niña, la menor de la casa embarazada. ¿De quién? Y no tuvieron cómo conocerte antes. No, sino fue así de una. Cuando llegaron las hermanas me miraban de arriba abajo y quién es este tipo, porque de dónde salió. Fue difícil, pero bueno, después de la barriguita, a medida que fue creciendo, se fue enamorando del bebé, del embarazo. Con mi suegro empecé la bien con mis suegros, que los adoro hoy en día los dos. Me abrieron las puertas de la casa y fue especial, fue muy especial. Bueno, Liliana, lo que más te gustaba de Rodolfo, ¿qué era? Su romanticismo. El romanticismo, sus detalles, sus detalles. ¿Y cuándo empezaste a detectar cosas que no te gustaban de él? Cuando empezaba a tomar, cuando empezaba a embriagarse, yo lo veía como su rostro que transformaba. Entonces me empecé a dar cuenta porque en realidad no nos conocíamos muy bien. Entonces ahí en ese proceso fue que me empecé a dar cuenta que él se irá muy fácil. ¿Y eso fue cuánto tiempo después de conocerlo? Que te empezaste a dar cuenta que tomaba y que se... Sí, también cuando estaba en embarazo también me empezaba a dar cuenta, ya después de que el niño nació, también, o sea, él lo hacía ya con... Pero el primer momento en que tú lo viste así como enojado y dijiste, "Uy, espere,
¿Quién es este? ¿Cuándo fue? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, fue en la casa, fue en una reunión que tuvimos en la casa, en la familia de él, con la familia de ¿Cuánto él y unos llevaban amigos de ustedes? ¿Cuánto vecinos. llevaban ustedes juntos? No, pues llevamos lo que teníamos como que 8 meses, más o menos, 8 meses, 8 meses, siete Sí, meses 7 meses más o más o menos menos. juntos. Y tú fuiste a una reunión familiar de ellos, De la familia de Sí. ellos y ahí empecé a darme cuenta que su temperamento, o sea, el rostro, el temperamento cambiaba cuando estaba tomando. tomado. Ujú. ¿A los cuántos años empezaste a consumir alcohol? Ay, pastora, yo salí de 11 del colegio y ahí, a los 18 años. Y terminé prácticamente a los 25 años, 26 años más o menos, me aparté de él. ¿Y cómo fue que empezaste en el mundo del alcohol? Las amistades, las malas amistades siempre lo llevan a uno y uno queriendo a tratar de tomar, a sentirme grande, fuerte. Yo decía que una fiesta sin alcohol no era fiesta. Yo lo tenía claro que yo decía una fiesta sin alcohol no podría ser fiesta. Y pues era una mentira, ¿no? Pero en ese momento me sentía con libertad de hacer lo que yo quisiera y el trago me hacía ver de otra manera. Bueno, y este tema de que te empezabas a transformar cuando tomabas alcohol, ¿cómo era? ¿Cómo era Rodolfo sin alcohol y Rodolfo con alcohol? Uy, Rodolfo con alcohol representaba enojo, ira, mm, miedo y también transmitía temor a las demás personas. Y cuando tú sentías que los otros te veían así, les daba como susto, ¿tú cómo te sentías? Fuerte, fuerte, nadie me podía ganar. Yo era muy delicado, entonces creía que si alguien se arrimaba y me hacía algo, yo tenía que responder. Estabas como a la defensiva. Sí, siempre me sentí así. Bueno, y esa sensación de estar a la defensiva también estaba cuando no estabas consumiendo alcohol. No, 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 fue todo, no, no, fue lo contrario. Yo más bien fui tranquilo, aunque siempre habían cosas que me iraban y me molestaban, pero no tanto como cuando estaba alcoholizado. ¿Cómo fue para ti empezar a descubrir esa nueva faceta de, bueno, no era nueva, pero que ya la tenía, pero tú no la conocías? ¿Cómo fue cuando tú dijiste, ay, bueno, pasó la primera vez y tú hablaste de eso con él? Sí, claro. ¿Tú qué le Ya dijiste? después de que yo tuve esa reunión, yo lo vi a él, lo veía totalmente diferente. Después tuvimos otra salida y que también tuvo una discusión. Entonces yo le Varsovia. decía, creo que me equivoqué porque no era la persona, no, no era lo que yo quería para mí. Yo quería una persona, o sea, yo veía a él otra persona cuando estaba alcoholizado y totalmente diferente cuando no tenía alcohol. Entonces yo decía, bueno, acá hay que hacer un pare, porque yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero algo totalmente diferente, quiero el hombre que realmente es cuando no tiene alcohol en su mente. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que tú empezaste a verlo así y a pedirle que cambiara y que ya, por favor, no? ¿Cuánto tiempo pasó para que él dijera, no, no tomo más? Eso fue más o menos cuando, después de que nació el niño, después de que nació Nicolás, Como a O los sea, más o ¿cuánto tres, menos tiempo? 4 años 4 años. que tuvimos que vivir así, porque yo no podía tampoco terminar la relación porque tenía Nicolás y era como el miedo de quedarme sola con el niño. Tenías temor por Ujú. Tenías, eso. entonces fue ese momento donde yo decía, bueno, debemos estar, pero a la vez no me sentía cómoda, no me sentía, no había una Tranquila. felicidad completa, no me sentía en paz, no me sentía tranquila, no me sentía segura con él. ¿Alguna vez hubo golpes o maltrato verbal o algo así en tu casa? No, no señora, no. Maltrato no hubo, ni golpes No. tampoco, simplemente lo veía la actitud de él, pero sí generaba como el miedo que de pronto lo fuera a hacer. ¿Y tu hijo? Fuera de casa.
ver a su papá de pronto en riñas? ¿Tuviste muchas riñas, Rodolfo? Sí, pero no, mire que pastorante del niño, no. No tú, Sí, sí pasó. riñas. ¿Y eso era lo que más te generaba a ti temor? Claro, sí, eso me generaba mucho temor. Verlo a él así totalmente, o sea, me daba mucho miedo de que de pronto se fuera a lastimar él, porque había amor, o sea, había algo que a mí esa fuerza de amor que yo sentía por él, ese era el temor que me daba, que pronto se fuera a lastimar. ¿Cómo vivías tú esos ataques de ira que te daban? O sea, a ver, primero, qué te podía provocar un disparo de la ira? Uy, no. eh, Varias cosas, pero fui muy delicado, o sea, no me podía decir nada porque me enojaba. Generalmente cuando jugaba fútbol era lo que más me molestaba, entonces no podía nadie hacerme eso porque reaccionaba inmediatamente. Y si perdía el partido, pues entonces llegaba enojado a la casa y me daba mal genio, tiraba todo y ¡ah! Entonces mi hijo me veía y perdí. ¡Ah! Era una reacción fea en mi hogar, en mi casa. Entonces Nico veía eso. Nico me veía, papá, con miedo. Porque no le decía nada a él, pero yo llegaba muy enojado por eso. Entonces era muy delicado. O sea, se me sentía fuerte, sentía que todo lo tenía que hacer bien. Y si llegaba a la casa y encontraba algo de desorden, pues más me enojaba todavía. Más me producía ira. Bueno, yo les voy a leer acá unos versos bíblicos y quiero como que todos podamos entender un poco cómo la palabra, es que la palabra es fascinante porque tiene una respuesta para todos los momentos de nuestra vida. Yo sé que aquí podríamos quedarnos ahondando en el diario vivir, pero quiero como que aprendamos un poquito de la ira y qué nos dice la palabra acerca de la ira. Y que la viviste, tú que la viviste, nos pueden decir qué tan cierto es, qué tanto se aproxima o qué no. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Voy a empezar con este. El hombre iracundo provoca peleas y el hombre violento multiplica las transgresiones. Total. Eso era. Eso fui yo. Cuéntame una anécdota sobre eso. Uy, una vez en un paseo que tuvimos de una de las oficinas, esa fue la pelea más fea que tuve y fuerte. Y mi esposa me vio también ese momento. Ella me vio en esa riña justamente, porque estaba cerca y me vio ahí, pero fue algo que yo me desconocía yo mismo. Y fue mi última vez. Esa fue mi primera y última vez donde me sentí así, que yo mismo después veía, yo en qué me había convertido en ese momento. Yo me sentía otra persona totalmente transformada y a Dios gracias, pues nunca más me he vuelto a sentir así, jamás. Miremos, y yo quiero de pronto con las personas que están viéndonos, cómo Proverbios 29-22 toca dos puntos y dice que el hombre iracundo provoca peleas, o sea, ¿qué le pasa? Digo yo, no, yo he visto cómo pelean, no tú. Me miró mal y Me miró, ¡pum! Mario, ¿qué me está mirando? O sea, provoca una pelea, pero también dice que multiplica la transgresión, o sea, como que pone una lupa en las cosas y todo es más grande, es súper exagerado y entonces la ofensa es enorme. ¿Tú sentías eso? Total. Ok. Bueno, miremos este. Eclesiastés 7:9, te lo voy a leer, Lili, y tú me dices cómo lo vivías tú. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el corazón de los necios. Eso era lo que, sobre toda cosa guardada, uno debe guardar el corazón, ¿no? ¿Y tú veías eso en Rodolfo? Yo veía Que él se ese, apresuraba a se enojarse apresuraba muchísimo en enojarse. y tú sentías que había necedad en el corazón de él cuando tú le hablabas de, pero ¿por qué te enojas? ¿Sí le hablabas o Sí, no? claro, yo le hablaba mucho, pero él no, en su momento él no entendía, No no entendía. entendía. Y cuando le pasaba y todo, ¿te daba la razón o él seguía diciendo, pero es que no, no voy a dejar que me hagan esto? Sí, claro, él tenía la razón y nadie le podía decir Muy no terco. a algo porque era lo que él decía. O sea, ¿qué podemos decir? Que la ira
el mal manejo de la ira, perdón, el mal manejo de la ira tiene que ver con la necedad. Con necedad. ¿Sí? Sí, claro. Terquedad, necedad. No, tiene que hallarme la razón o es así. Bueno, voy a leer esta. Salmo 37, 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, porque solo harías lo malo. Así era. Total. Así fue. Así lo vivía. Siempre resulta haciendo algo malo que hasta llegó el momento de la infidelidad. ¿Sí? Que fue algo que marcó también algo en mi vida y en la vida de mi esposa porque de lo malo recurrí y me direccioné a eso incorrecto que fue buscar a esa persona y en medio del alcohol hice eso. Actué mal. Bueno, ustedes también vayan sacando sus conclusiones. Miremos este, Colosenses 3:8. Pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y lenguaje vulgar. ¿Será que todo eso va? Claro, pastora. Pues yo me imagino porque cuando uno, sino más como cuando está enojado, y el enojo y la ira es diferente, porque el enojo pasa rápido, la ira queda ahí. Pero pues cuando uno se enoja por algo no está con las mejores palabras, lenguaje. No, pero no, pastora, mira que de cierta manera no, bueno, sí fui grosero, pero afuera, no en mi casa, no, afuera. Sí, era afuera y era enojado y maliciente. Utilizaba palabras Sí. no Necias. correctas, necias. Es que mira, o sea, tú cuando te enojabas, tú veías en el otro un enemigo. Y yo quiero de pronto hacer una reflexión y me atrevería a decir que cuando no tenemos un buen manejo de la ira, también los sentimientos más profundos que tenemos son unos sentimientos de una vulnerabilidad enorme que lleva a quererme sentir fuerte, a querer que nadie se me vaya a acercar para hacerme daño, pero lo hacemos de una manera incorrecta, porque también hay necedad. O sea, de pronto tenemos como una mirada de la vida. Tú me contabas en un momento cómo de pronto hubo carencia de afectividad en casa, de contención desde la parte amorosa. Y bueno, eso en algún momento tú crees que pudo generar vulnerabilidad en Rodolfo. Uy, sí, sí, pastora, porque pues como le estaba diciendo, la paternidad por parte mía, papá estuvo, pero a la vez no. Y papá pues siempre se caracterizó por, aunque en él nunca vi eso, en papá nunca vi eso en casa con mamá o no. Sí sabía que él tomaba, pero no, yo creo que tomé más yo que mi papá. Pero ¿qué te Entonces, tenía enojado? ¿Qué te tenía tan airado? ¿Tú que, de que, pronto que has no, podido descubrirlo? que yo siempre quiero tener la razón en algo, en muchas cosas. Entonces eso me provocaba ira, enojo. Querer tener la Sí, razón. Y tener querer razón. tener la razón tiene que ver con necedad. Todo eso, sí, claro, funciona así. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho y es, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Y yo en lo personal, ya hace unos años dije, yo prefiero ser feliz. Creería yo que para mí, ¿no? Para mí está eso como priorizado. Lili, ¿cómo, cómo era tu entorno? O sea, esos episodios violentos de Rodolfo eh, empezaron a filtrarse en tu casa, en ti, en tu temperamento, en tu hijo. De pronto ese temor, porque también tú me decías que una de las cosas que más te marcaba a ti en tu vida y marcó tu adolescencia fue como el temor, la inseguridad. Estas acciones violentas que tú veías que él tenía con otras personas, porque no era con ustedes, pero eso empezó a acentuar ese temor en ti y en tu hijo. Pienso que sí, pastora. Creo que algo también tuvo que haber afectado muchísimo mi forma de hacer, mi forma de ser, mi forma de actuar,
porque quizás al verlo él así me generaba angustia, me generaba preocupación y quizás hubo eso que marcó también mi vida. Marcó tu vida. ¿En qué momento dijiste ya no más? ¿En qué momento? Quizás en el momento donde ya dije, quizás cuando pasó lo de la infidelidad, ahí ya yo dije que ya ese fue el punto final, ya no más, quería otra vida para mí, no quería estar más con él. ¿Y qué pasó? Él me decía, la conocí, la acaba de conocer, o sea, no era alguien que haya sido de tiempo, no, la acaba de conocer ahí. Pero no, yo creo que Dios fue perfecto porque ahí fue donde él también volvió en sí. Pero nos separamos, me fui para donde mis papás, estuvimos un tiempo así, ¿Cuánto tiempo estuvieron? más o menos como después de eso, como 15 días, un mes Sí, más no o fue menos. mucho, fue No un fue mes mucho. separaditos. ¿Y Ahí qué fue. hizo que volvieran juntos? ¿Qué hizo? Vi en él como sí, me llamaba mucho, me insistía mucho de que volviéramos y también mi perdón. hermano empezó a hablarle a él, empezó a predicarle de Dios y ahí fue donde empecé a ver el cambio porque él asistía a la iglesia, empezó a asistir a la iglesia, empezó a congregarse y empezaba a notar el cambio en él. Un cambio que ya en ti también se notaba, menos temor, menos inseguridad. Tú empezaste otra vez a confiar. Otra vez el Señor cambió totalmente nuestra relación, nos cambió a nosotros como pareja, empecé a ver otra persona, empecé a verlo, a ver como la prioridad de él era aprender más de Dios. ¿Cómo fue para ti que te compartieran de ese Dios amoroso? Uy, pastora. Bueno, yo antes había ido a una iglesia católica. Yo tocaba en la banda de la iglesia católica, los coros, pero pues la fe estaba ahí, más no tenía la convicción de conocer realmente a Dios. Y cuando mi cuñado me comparte de Jesús, pues hay lágrimas en mi rostro, hay un quebrantamiento en el corazón. Yo sabía que amaba a mi esposa, a mi niño, y yo sabía que no podía abandonarlos, que tenía que haber un cambio en mí. Y fue una decisión de poder ir al encuentro y tomé la determinación de seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo me llevó a alejarme, a despojarme, a quitarme todo eso oscuro que estaba en mí y apartarme de eso. Y fue un proceso de que fui radical. Yo fui muy radical con Cristo, con la iglesia, con el alcohol. Fue una decisión total que por mí lo dejé y nunca más volvió a mí. Y eso fue el proceso de que yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida y en mi hogar. ¿Y cómo fue para ti cuando te hablan de Jesús? ¿Cómo fue ese proceso interno en ti? Empecé a verlo con más amor, a verlo a él con más amor, a ver las personas también con más amor, a sentirme yo más segura, me sentía yo más tranquila. Yo llegaba a la iglesia, yo sentía esa paz, yo sentía esa tranquilidad y era el Señor que me estaba transmitiendo a mí ya. Ya el Te Señor trajo esperanza. me trajo esperanza, Confianza. confianza. Bueno, ya estamos llegando al final y quiero que vayamos pensando en conclusiones. Sobre esto creo que podemos hablar muchísimo. A veces sentimos que porque no golpeamos o no decimos palabras vulgares en casa, no estamos llevando la ira al extremo del pecado, que es lo que nos habla la palabra. Iraos, pero no pequéis. Y es que el pecado, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero quiero recalcar. La palabra pecado significa errar del blanco. Y definitivamente la ira nos enceguece, ¿o no? Sí, La ira distorsiona el momento, la ira nos pone necios y la necedad nos hace caer fácilmente en la ira. Y así nos aparta, ¿no? Nos Aparta de la aparta, familia, de lo que uno ama realmente. genera distancias, eh, altera quiénes somos verdaderamente, ¿no? Porque tú te enamoraste de una persona totalmente diferente a cuando estaba, o sea, sí, con el tema de la ira. Así que un mensaje para las familias, las parejas o los hombres o las mujeres, porque es que, bueno, en este caso estamos hablando
de Rodolfo, pero también hay muchas mujeres que sufren, que padecen de ira, que llevan la ira al límite del pecado, donde ya empiezan a errar del blanco. Nosotros fuimos creados para poder estar juntos, para poder convivir, para ser sociales, para poder compartir los unos con los otros y vemos cómo también en las mujeres hay unos ataques de ira tremendos. Porque miren, hablando por ejemplo, y esto pues sería interesante poderlo manejar en otros espacios, pero el tema de la violencia intrafamiliar. Mm, hay muchas mujeres que en medio de su frustración y todo también hacen cosas muy locas. Eh, un paréntesis en todo esto, y he visto niños maltratados y ser violentados por sus propias mamitas, porque la ira definitivamente nos distorsiona, hace que no nos estemos ciegos frente a quienes somos, a quienes son los que amamos frente al mismo amor. ¿Tú qué recomendarías? Bueno, pastora, para todos, en mi caso, sí, la invitación para todos los hombres es que tomen una decisión de amar a Cristo, de amar a Dios. Para los hombres, tomar una determinación simplemente de amar. Yo creo que cuando llega el amor de Dios a la vida del hombre, todas esas situaciones se alejan, se van, salen de la vida y vuelve un sentir diferente. Se viene a vivir la esencia de Dios en el hogar y donde vuelve nuevamente un respeto, donde vuelve una dirección perfecta en el hogar, un condicionamiento para los hijos, una protección. El padre ya ama, respeta, valora, honra a la mujer, honra a los hijos y el amor se da con disciplina y ejemplo. Entonces, siento que el testimonio de uno como hombre ante la esposa, ante los hijos, es el reflejo que uno puede dar, pastora, y es poder ver que realmente yo quiero mostrar a Cristo. Y yo cuando muestro a Cristo es de esa manera, con mis actos, con mis actitudes, con mis hechos, con mis buenas palabras. Ya no te enojas tan fácilmente. No, 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 no. Sí, a veces hay uno por cositas, pero uy, la verdad sí es No, pero mínimo. yo, O sea, yo siento que cuando yo respiro, salgo, doy una vuelta, pongo música, adoro al Señor, hago Cuando alguien deporte. te cierra cuando vas conduciendo. A veces pito, yo le pito, yo me tengo con los vidrios arriba y El pito, punto. Yo digo que hay muchos somos. pito. Ya. Cuando están mal parqueados, entonces yo como que voy a pitar y amor, no voy a pitar, Pero yo ya me no pito. pero ya no te bajas. No, Ya no, 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 no. Ok. No, sí, sí cuando paso por Sanitas, entonces mi esposa, no vaya a pitar. Yo, sí, para que quiten de ahí. Sí. Pero lo hago de una forma más tranquila, o sea, sin que me voy a bajar a darle no. Lili, ¿tú qué les podrías decir a las personas que van a ver este video? ¿Qué podrías compartir con ellos? bueno, creo que es muy importante poder, gracias, Rodolfo tuvo un arrepentimiento. Entonces lo bonito de volver nuevamente a recuperar uno el hogar es cuando hay un verdadero arrepentimiento, es cuando existe el perdón, es cuando, y hay algo que es muy fuerte y que fue lo que a nosotros nos ayudó mucho y fue el amor. El amor fue, o sea, vencimos todo, venció la ira, vencí yo el temor, quise seguir avanzando, quise seguir creciendo, quisimos aprender más, ¿sí? Quizás eso fue lo más hermoso que nosotros podemos vivir. Hay un dicho por ahí que dicen que cuando el oro se negrea no es oro, que cuando el amor se acaba no era amor. Bueno, Lili, ¿tú qué puedes decirle a las personas, no solo a las mujeres, en tu caso, pues las mujeres, pero también los hijos, los esposos, frente a esos actos violentos y esas inseguridades, esos temores? ¿Tú qué les puedes decir? ¿Qué tienen que hacer las personas que están viendo a sus seres queridos desbordarse en la ira y, y que no pasa nada? Como tú dices, no se arrepienten, no caen en cuenta. ¿Tú qué les podrías recomendar? Tú que viviste esto, ya eras una mamá,
lo que, como veías el desarrollo en tu hijo, de pronto ese temor, esa atmósfera. ¿Tú qué le puedes recomendar a las personas? El amor a Dios. Pienso que el amor a Dios fue la fuerza que me dio a mí para poder que mi corazón fuese tocado por Él, ¿sí? Que mi corazoncito haya actuado ya de otra forma, porque en esos momentos cuando vivíamos todo lo que nosotros vivíamos, o sea, no había esperanza de nada. Pero cuando conocimos del Señor nos dimos cuenta de que hay esperanza, de que sí se puede, de que hay una otra oportunidad, quizás cuando los dos colocamos de parte y parte. Bueno, pero cuando la otra persona no cae en cuenta, ¿qué pueden hacer? Pienso que deben pensar en ellas, porque es muy importante no descuidar el amor propio, ¿sí? Entonces es muy importante que las mujeres tomen decisiones, porque no es fácil vivir así, no es fácil, pues en el caso de nosotros, que gracias a Dios no hubo golpes, pero quizás en algunas parejas pueden haber, entonces no es lo ideal que las mujeres sigan, sino que ya es tiempo de que cierren ciclos, de que ya tomen decisiones y que puedan actuar de otra forma. Sí, toda relación que nos intimide, que nos genere temor, definitivamente no está alineada a la perfecta voluntad de Dios, que es buena y que es agradable. Además que la bendición del Señor es perfecta y no trae con ella ninguna tristeza. Si bien es cierto, la relación de pareja es una escuela, es una formación, pero es una formación donde uno crece, donde uno avanza, donde uno es mejor persona, donde uno va creciendo y bueno, creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Así que si tú estás viviendo en una relación que aunque aparentemente no hayan palabras groseras o donde no hayan golpes físicos, pero tú te sientes intimidado o sientes temor o pierdes la fuerza tú como persona, tienes que hacer un alto, tienes que buscar ayuda y bueno, en la Misión Carismática Internacional hay un equipo de hombres, de mujeres que pueden estar ahí atentos para poderte también eh, acompañar en, en estos momentos que tú lo puedas necesitar. Rodolfo, Lili, muchísimas gracias. Me quisiera ir con esta palabra porque la palabra, la Biblia es un libro de enseñanza. Todo el tiempo nos está enseñando y me gusta muchísimo esto. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta dura lo hace peor. Y para poder nosotros responder con suavidad, tenemos que tener algo que se llama autocontrol o dominio propio. No, cuando la palabra nos habla de la palabra suave, no quiere decir que tú estás atemorizado, no, eso no es palabra suave, eso es una palabra bajo el temor. No, la palabra suave es una evidencia de que tú tienes el control. Cuando empiezas a gritar, cuando te descompones, cuando necesitas evidenciar a través de la ira, de la fuerza, de la violencia, el control es porque lo has perdido. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Lili. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.